1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por las almas de Victoria del Tránsito Becerra al cumplir 9 años de fallecida, Salustiano Puerto Guevara al cumplir 25 años de fallecido y Jaime Enrique Ruiz al cumplir 18 años de fallecido. Intención de Elvia Sanabria y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, que concedes a los justos el premio de sus méritos y a los pecadores que hacen penitencia les perdonas sus pecados, ten piedad de nosotros y danos por la humilde confesión de nuestras culpas, tu paz y tu perdón. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de Isaías. Esto dice el Señor: es el tiempo de la gracia, ya te escuché. Es el día de la salvación, vengo en tu ayuda. Yo te formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo para reconstruir el país y repartir de nuevo las posesiones desoladas, para dar a los cautivos la orden de salida y sacar a la luz a los que están en tinieblas. Encontrarán praderas a lo largo del camino, cruzando las dunas del desierto hallarán pastizales. No pasarán hambre ni sed, y no los molestarán el bochorno ni el sol, porque me mueven a compasión y voy a conducirlos para llevarlos a manantiales de agua. Voy a abrir senderos a través de todas mis montañas y a allanar los caminos. Miradlos ya venir del oriente lejano, llegan también del norte y del occidente, otros llegan de la región de Asuán. Alégrate, oh cielo, goza, oh tierra, gritad de júbilo, montañas, porque el Señor dio la libertad a su pueblo, movido a compasión por los desamparados. Sión decía: el Señor me abandonó, mi esposo se olvidó de mí. Pero ¿puede una madre olvidar a su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre olvidara, yo no me olvidaré de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De nuevo me darás la vida, Dios mío. De nuevo me darás la vida, Dios mío. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. De nuevo me darás la vida, Señor. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. De nuevo me darás la vida, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. De nuevo me darás la vida, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de haber curado al paralítico en la piscina de Betsatá, dijo Jesús a las autoridades judías: mi Padre está todavía trabajando y yo también trabajo.
Desde entonces se empeñaron las autoridades judías en darle muerte, porque no solo no cumplía la obligación del sábado, sino que afirmaba que Dios era su Padre, haciéndose así igual a Dios. Jesús entonces les dijo: os lo aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso mismo lo hace también el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y para sorpresa vuestra, todavía le mostrará obras más grandes. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo les da vida a los que quiere dársela. Pues la sentencia no la dicta personalmente el Padre, sino que para eso le confió todo al poder del Hijo. Sino así todos honrarán al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo envió. Os aseguro que el que escucha mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ya pasó de la muerte a la vida. Y os aseguro que se acerca, o mejor, que ya llegó la hora de que los mortales oigan la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo y le concedió al Hijo tenerla así también, y además por ser el Hijo del Hombre, le dio autoridad para juzgar. No os extrañéis de que incluso esté cerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán, resucitando para la vida los que hayan hecho el bien y resucitando para la condenación los que hayan hecho el mal. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, yo juzgo según lo que oigo al que me envió, y mi juicio es justo, porque no sigo mi propia voluntad, sino la de Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, donde a través de la penitencia, las obras de caridad, la escucha de la palabra, la oración ferviente, vamos a cumplir ese objetivo, y esa es la cuestión más importante en este tiempo de Cuaresma. El objetivo es la conversión, y la conversión en el sentido del Nuevo Testamento, que es cambiar la mentalidad, como ya lo hemos repetido desde que comenzamos este tiempo. El cambio profundo de mentalidad. Los textos que hoy nos regala la Iglesia nos ponen en la perspectiva de un cambio profundo en cuanto a la relación con Dios. El profeta Isaías en el capítulo 49 nos propone una cosa, algo hermoso que hace Dios por su pueblo, cuando saca a sus hijos de allá de la esclavitud que estaban en Babilonia, en Nínive, por allá por esos lados, en esa segunda terrible deportación, ese exilio, y a los 70 años les permitió volver, y dice aquí que les allanó el sendero, el sol no los quemaba, y ellos caminaban con júbilo y con esperanza hacia la tierra, hacia la patria, allá a Jerusalén, porque Dios ama profundamente. Y es entonces una de las sentencias hermosas que aparecen en la palabra de Dios. ¿Puede una madre olvidar a su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre olvidara, yo no me olvidaré de ti. Una manifestación del amor de Dios, algo que es inaudito, porque en aquellas épocas los dioses, como los otros pueblos, los dioses no pueden tener compasión. Son seres poderosos, son seres grandísimos, superiores al ser humano, y para ser superiores no pueden moverse a compasión y mucho menos manifestar su amor. Ese es el gran problema de aquellas épocas, y quizás algo de eso se nos ha pegado, quizás porque no podemos comprender que un ser supremo, un ser poderoso pueda tener esas emociones, esos sentimientos
tiernos, compasivos. En cambio aquí Isaías nos hace una declaración del amor de Dios por sus criaturas, como una madre ama y protege a sus hijos. Esa mentalidad se reforzó también desde el punto de vista filosófico. Por allá esos grandes pensadores, 500 años antes de Cristo más o menos, decían casi igual: no puede ser que si existe Dios, o mejor dicho, lo reconocían, Dios no puede ser compasivo, no puede tener sentimientos tan bajos como los tenemos nosotros. Y además, para ser Dios, decía uno de esos grandes, y para decirlo así de frente era Aristóteles, Dios, para ser Dios, Él tiene que ocuparse solamente de sí mismo y su perfección, no puede ocuparse de criaturas tan bajas como nosotros, nos manda lejos, algo así. Entonces esa era la mentalidad. Algo de eso también se le pegó al pueblo de Israel. Dios tiene que ser poderoso, tiene que ser el Dios de los ejércitos, tiene que ser el Dios que manda sobre todos y tiene poder. Y por eso decían en aquella época: nadie se puede acercar a las cosas sagradas, nadie puede ver a Dios porque el que ve a Dios se muere. Y esa es una frase que es cierta, pero estaba muy mal entendida. El que ve a Dios y conoce el rostro de Dios, eso ya lo entendemos en el Nuevo Testamento. Pues si usted conoce a Jesús en la cruz, conocer a Dios, que es amor, ese amor empuja a ayudar al otro, inclusive entregando la propia vida. Entonces el que conoce a Dios, al verdadero Dios, muere en el proceso. No porque Dios lo mate, como se entendía, sino que el amor verdadero es capaz de entregar hasta la vida. Esa frase ha sido bien dicha, pero muy mal entendida, y por eso a nosotros todo lo que tenga que ver con Dios nos da como algo de miedo, que es lo que aparece siempre en la palabra. Aparece Dios y entonces Dios me va a matar porque he visto a Dios, tengo que morir. ¿Cómo le suena eso a los oídos de Dios mismo? Es como si un hijo le dijera a la mamá: yo no la puedo ver porque entonces usted me mata, o algo así. Suena horrible. Y entonces esa mentalidad es la que viene a arreglar Jesús, por decirlo así. Y en este evangelio que tenemos aquí en el capítulo 5 de San Juan, nos propone entonces una nueva forma de entender a Dios. Para los judíos, donde Dios es el poderoso, el Adonai, así se le decía, no es el nombre de una dama de una canción tropical nuestra que ¿por qué te casaste, Adonai? Esa no es. Adonai es el nombre del Dios todopoderoso. Y entonces ese Adonai hay que dejarlo quietico. Y Él tiene sus leyes. Y la más importante de las leyes es la ley del sábado. Y hay que descansar el sábado. Todavía los judíos hoy en día, el sábado desde el viernes en la tarde, no hacen absolutamente nada. Por ese descanso que ellos lo entienden como quietud. Y resulta que aquí Jesús, acabamos de escuchar, porque tienen esa pelea ahí los judíos con Jesús, que por qué hace milagros en sábado. Eso no está permitido. Lo entendían de una manera tan radical. Y Jesús les manda esta sorpresa, esta frase que fue la que lo condenó a la muerte: mi Padre está todavía trabajando y yo también trabajo. ¿Cómo así que su Padre está trabajando? Sí, mi Padre Dios. Ahí está la razón de ser religiosa por la cual los judíos lo condenaron a muerte. ¿Por qué? Porque no cumple la obligación del sábado y afirma que Dios es su Padre y se hace igual a Dios. Ahí está la razón de ser. Porque la manera de entender a Dios era así, una forma tan cruel y radical, donde Dios es el Todopoderoso, sin clemencia ni misericordias ni nada de esas cosas. Nada de ternuras, nada de esas cosas, sino que hay que cumplirle todas sus leyes, porque incluso hasta Él mismo tiene que cumplir la ley del sábado, porque Él mismo la proclamó. Así lo entendían en esa época. Pues Jesús viene a decir: no, Señor, mi Padre trabaja y yo también trabajo.
Con eso acabó la ley del sábado, el mismo Jesucristo. Y esa frase que acabamos de escuchar, como ya dijimos, lo condena entonces a la muerte desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista político, los judíos, recordemos, lo vamos a ver en Semana Santa, le llevan a Jesús a Pilato, que era el gobernador político de aquella época, el único que podía impartir la pena de muerte o sentenciarla, y le presentaron a un sedicioso, a un revolucionario o algo parecido. Pero la razón religiosa es esta: ¿quién puede hacerse igual a Dios? Y además, con eso que acaba de decir, entonces quita para siempre la ley del sábado. ¿Y quién es usted para atreverse a hacer eso? Eso les sonó muy duro a ellos, a los judíos. Las tripas les torcieron pues impresionantemente cuando Jesús dijo esa frase: mi Padre trabaja. Así que si hay una ley del sábado como quietud, para Dios no existe esa quietud. El descanso en Dios es otra cosa. Descansar en Dios es decir, cuando nosotros ya lleguemos a donde Dios y nos diga, sigan, descanso eterno. Es decir, ya no tengo que preocuparme de si me condeno o no. Pero eso no significa quietud, todo lo contrario. Hay que empezar a trabajar por la salvación de este mundo. Y entonces, queridos hermanos, Jesús proclama que Dios trabaja porque todo el tiempo está creando, sostiene todo el universo, hace que todo funcione en la creación, aquí en la tierra y sobre todo allá en el cielo. Todo funciona porque Él sigue trabajando, nunca se detiene. ¿Y qué tiene que hacer el Hijo aquí entonces? Trabajar en esto que se llama el proyecto del reino de Dios o el proyecto de la salvación, y a eso nos dedicamos entonces también los que estamos aquí. No solo los que estamos aquí al frente, sino todos los cristianos. Se supone que estamos trabajando para la salvación de este mundo. Entonces mi Padre trabaja y yo también trabajo. Ya no hay esa quietud, ese descanso entendido de esa manera, y como ya escuchamos, eso es lo que le causa la muerte a nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista teológico o religioso, como lo entendían aquellos. Entonces, con esa proclamación, con esa frase, esa sentencia de Jesús, que mi Padre trabaja y yo también trabajo, proclama una profunda unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Dios creador, Dios todopoderoso y Dios infinitamente misericordioso es aquel, como escuchábamos el domingo anterior, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo no para condenarlo, sino para salvarlo. El Padre entrega lo más hermoso que tiene y lo más hermoso es su Hijo. Y el Hijo cumple esa voluntad del Padre porque conoce el corazón de su Padre. El corazón de su Padre ama profundamente esta creación y por eso la sostiene, la crea todo el tiempo. Si a Dios no le gustara, hace tiempos que estuviese desaparecido y no estaríamos nosotros aquí, pero tanto ama Dios al mundo que la sigue creando, y el Hijo, que conoce ese inmensísimo amor de Dios, por eso hace que la salvación empiece desde Él, mostrando el verdadero rostro de Dios, cómo es capaz de amar subiendo a una cruz, entregándolo absolutamente todo. El Dios que para unos es el absolutamente poderoso y nada de compasión ni nada de esas cosas, Jesús viene a mostrar cuál es el verdadero rostro de Dios en barro, en carne. Dios se entrega entregando al Hijo, y el Hijo se entrega subiendo a la cruz, despojándose de absolutamente todo. En la cruz Jesús se despoja de su divinidad, porque es Dios, pero renuncia a eso. Se despoja de su cuerpo, se despoja de su espíritu y hasta se despoja de su Santa Madre. Nos la entrega de todo. Así es Dios, y eso es lo que viene a mostrar Jesús. Y no me digan entonces, como si ponemos palabras en la boca de Jesús, no me digan que mi Padre no es misericordioso. Vengo a mostrarles cómo es Él. Él lo que nos viene a proclamar.
Entonces, aquellos que están inclusive enterrados, dice acá, los que están muertos, los que están bajo el peso de tantas mentalidades extrañas, de tantas leyes, de tantas costumbres que hacen ver mal a Dios, ellos van a salir de esas tumbas cuando me vean a mí, cuando me entregue en la cruz. Son las palabras que acabamos de escuchar. No se extrañen que incluso los que están en las tumbas oirán la voz de Dios y saldrán. Nosotros quizás podemos también estar en ciertos sepulcros allá bajo el peso de tantas cosas, de tantos miedos, de tantos sufrimientos, de tantas cosas que nos hacen ver a Dios de manera mala. Jesucristo viene a mostrar un rostro absolutamente diferente de Dios, y por eso nosotros, los que hemos comprendido un poquito más, estamos aquí mostrando ese rostro de Dios todo el tiempo. Dios nos ama de una manera tan profunda, pero estamos tan enfermos por el mal, el pecado y el peso de tantas dificultades, que en vez de acoger ese amor con un corazón lo más libre posible, todo lo que nos pasa es por culpa de Él. Y el demonio contento porque, como ya sabemos desde la primera página de la Biblia, allá cuando tienta a Adán y Eva, es que Él es malo, Él es envidioso y no quieren que ustedes coman de ese árbol. Ahí está siempre el mal presente, y el mal es tener una mala imagen de Dios, y cuando yo tengo una mala imagen de Dios me doy licencias para hacer el mal. Como Él es malo, pues yo también voy a hacer el mal. Esa forma de pensar un poco infantil, inmadura. Como el cura hace mal, entonces yo también me porto mal. Hombre, si otro hace mal, yo debo mostrar lo que es la raza humana. La raza humana está hecha de amor, a imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que debemos mostrar todo el tiempo. No que porque otro se portó mal, entonces ahora yo me porto mal. Que porque la pareja entonces me engañó, como vi una escena anoche en Pedro el Escamoso, entonces yo tengo derecho a pagar con la misma moneda. Esa es una mentalidad tan inmadura. En vez de mostrar lo mejor, mostramos siempre lo peor, pensando que como los otros son malos, yo también tengo derecho. Y eso es lo que nos hunde siempre. Y esa mentalidad, lastimosamente, también se la aplicamos a Dios, pensando mal de Él. Y el demonio contento, porque nos mete por allá en lo profundo ideas raras sobre Él. Pues Jesús viene a decir, no Señor, yo sí les vengo a mostrar cómo es mi Padre, y mi Padre sigue trabajando. Su amor nunca se detiene, su misericordia es inmensa, y yo les vengo a mostrar cómo es mi Padre. Y el que me ve a mí, ya está viendo al Padre. Nuestra conversión religiosa, queridos hermanos, es aprender de Jesús todo lo que podamos para poder ver el rostro limpio, perfecto, santo, misericordioso del Padre. Porque si no, entonces nos vamos a inventar nuestras propias religiones. Cuidado, que hay donde tenemos graves problemas en todos los tiempos, pero no podemos dar el brazo a torcer. Lo que viene a presentar Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, es quién es Dios de verdad. Y nuestra espiritualidad o proceso espiritual durante esta vida es limpiarnos de todo eso malo que hemos aprendido de Dios, porque eso es lo que nos mata. Y mata al mundo. Los que hacen el mal tienen un profundo sentido moral, pero como me hicieron mal, entonces yo también devuelvo de la misma manera. Un sentido moral muy distorsionado. Si conocieras el amor de Dios, como le dijo Jesús a la samaritana, si conocieras el amor de Dios, tu vida sería totalmente diferente. Pero como conocemos solamente lo que nos conviene para hacer las cosas que no debemos, por eso, queridos hermanos, dice aquí Jesús para terminar, mi juicio es justo, porque hago lo que le escucho a Él, no vengo a hacer mi voluntad sino la de Él. Por eso mi juicio, y como Él me dio todo el poder para juzgar, mi juicio es justo. Vamos a jugar con las reglas más extremas, vamos a irnos por la parte más débil. Voy a mostrarles a mi Padre allá en la cruz cómo funciona. ¿Usted quiere conocer a Dios?
Y eso le pasó a San Pablo en su conversión. La sabiduría de Dios la aprendí en la cruz. La sabiduría de la cruz presenta el verdadero rostro de Dios y eso hay que aprenderlo. Ese va a ser el juicio. Voy a juzgar a aquellos que hacen el bien de acuerdo al rostro del Padre como yo se los muestro. Vengan para acá. Los que siguen jugando con malas imágenes de Dios y hacen el mal, quédense allá. Entonces, hermanos, estamos invitados a buscar lo mejor del rostro de Dios, de la esencia de Dios y también de la esencia o naturaleza nuestra. Si Dios es santo y misericordioso y nosotros somos su imagen y semejanza, no podemos dar menos. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de nuestras antiguas condiciones pecadoras y nos haga crecer en vida nueva y salvación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Victoria del Tránsito Becerra, Salustiano Puerto Guevara y Jaime Enrique Ruiz, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. No permita, Señor, que estos sacramentos que hemos recibido sean causa de condenación para nosotros, pues los instituiste como auxilio de nuestra salvación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Las almas de nuestros hermanos difuntos, en especial la de nuestra hermana Victoria del Tránsito Becerra, de Salustiano Puerto Guevara y Jaime Enrique Ruiz, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.